que nos están acompañando en esta ya tarde de sábado. Como ustedes están mirando, este va a ser nuestro estudio de este sábado, que se llama El justo vivirá por la fe, o la justificación por la fe. Por lo cual, cuando presento y doy estos temas, siento en mi corazón el anhelo de poder tener esa sabiduría que viene de Dios, ese conocimiento que Él imparte y ese poder que Él da para poder expresar su palabra sin que yo le pueda añadir o quitar algo a este hermoso mensaje. Porque si hay un tema que tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es el mensaje de la justificación por la fe. Este plan de salvación que el Señor ha elaborado para cada uno de nosotros con el fin de salvarnos. Y esta salvación, dice la Biblia, que es una salvación gratuita. No cuesta absolutamente nada. No tenemos que invertir en dinero, no tenemos que pagar para comprarla. Es completamente gratis y está a la disposición de todos nosotros. Por eso quiero invitarlos a que vayamos de rodillas para pedir la dirección de Dios y que juntos sea el Espíritu Santo quien nos lleve a un mismo sentir, a un mismo pensar y a un mismo querer. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, caigo de rodillas, mi Dios, para suplicarte, para pedirte, para rogarte que me des de tu sabiduría, de tu conocimiento, que me des de tu poder para poder compartir este preciosísimo mensaje. Que tú dirijas mi mente, que mis labios no le añadan ni le quiten absolutamente nada a este mensaje. Que nos des a todos los que estamos aquí congregados en este lugar el poder para discernir tu palabra, para comprenderla, para examinarla, para reflexionarla, y que podamos mirar, Señor mi Dios, cuán grande es tu amor para con nosotros. Te ruego y te suplico de igual manera, mi Dios, que tus santos ángeles nos acompañen, que tu presencia se muestre en medio de nosotros, que tomes el control desde el más anciano hasta el niño más pequeño, para que juntos podamos estar en armonía. Que tu palabra hable lo que tenga que decir, Señor mi Dios. Nos levantaremos de nuestras rodillas confiados en tu palabra, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y el versículo 16, que es un versículo bien conocido por nosotros. Juan capítulo 3 y el versículo 16. Ahí está el mensaje de salvación. Ahí está la piedra angular del Evangelio. Ahí está resumido en un solo versículo toda la historia de la redención. Y dice la Biblia:
Porque de tal manera amó, ¿quién dice ahí? Dios. ¿A quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Encontramos ahí a dos miembros de la divinidad, al Padre y al Hijo, en ese plan de redención para restaurar al hombre, restaurarlo de la caída del pecado. Si nos movemos al libro de Romanos capítulo 5 y el versículo 8, miraremos que el apóstol Pablo también comprendió que sin Cristo nada podemos hacer y que la salvación se obtiene por medio del amor. Dice la Biblia en Romanos 5:8, mas Dios muestra, ¿qué cosa dice ahí? Su amor para ¿con quién? Para con nosotros. ¿Y cómo es que Dios muestra su amor para contigo, para conmigo, para con todos nosotros? En que siendo aún que somos nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo muestra Dios el Padre su amor para contigo, para conmigo, para con todos nosotros? Dando a su Hijo unigénito. A pesar de que nosotros somos pecadores, Él dio a su Hijo unigénito. Ahora, nosotros miraremos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no solamente vino para salvarnos a nosotros. Hay algo más que estaba en juego en que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Si nosotros nos movemos a el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, Juan capítulo 19, y leemos el versículo 30, Cristo declaró palabra. La Biblia dice en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué fue lo que dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esa expresión, consumado es, significa algo que se logró, algo que se realizó, algo que estaba predicho desde antes que iba a ir. Y ese algo es que la Biblia dice que Cristo tenía que venir a morir por nosotros, pero iba a venir también a manifestar algo más. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, esa profecía mesiánica del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 1 al 5, dice la Biblia, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios
y abatido. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es lo que ocurrió cuando él dijo, consumado es. Tenía que ser llevado como oveja al matadero. Si nos movemos al libro de Salmos, en el libro de Salmos, en el capítulo 145 y el versículo 17, encontraremos la otra parte que se tenía que cumplir en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice Salmo 145 y el versículo 17. ¿Cómo dice la Biblia ahí? Justo es ¿quién? Jehová. ¿En cuántos? En todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. ¿Cómo es Jehová? Justo. ¿Cómo es su carácter? Misericordioso. Nosotros leímos en el libro de Isaías, en el capítulo 53, que cual renuevo iba a subir y que iba a morir en la cruz. Y aquí estamos manifestando cómo es el carácter de Jehová. En el libro de Jeremías encontraremos en la Biblia, en el capítulo en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6, el carácter tanto del Padre como del Hijo. Miren cómo es el nombre que se le da al renuevo que iba a salir y que iba a morir en la cruz del Calvario. Dice la Biblia, he aquí que vienen días. ¿Quién dice? Dice Jehová, en que levantaré a David renuevo, ¿cómo dice ahí? Renuevo justo. Así que ¿cómo es este renuevo? Es justo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y ahora miren cómo se va a llamar este renuevo. Versículo 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre de el renuevo, con el cual le llamarán. ¿Cómo se llama el renuevo? Jehová, justicia nuestra. Así que este renuevo se llama Jehová, justicia nuestra, porque Él es justo. Así que en la cruz del Calvario, Él no solamente iba a decir consumado es, porque dio su vida por nosotros, sino que también iba a hacer algo más. Miren lo que dice en un libro titulado Patriarcas y Profetas. Se nos da este comentario hablando de el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Así que el plan de redención no es solamente que Cristo iba a salvar al hombre. Hay algo más todavía profundo que dice la Biblia. Cristo
no vino a la tierra únicamente por este motivo. ¿Vino a la tierra solamente para salvar al hombre? No, vino por algo más. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada. ¿Vino solamente para que obedeciéramos a Dios? No, vino todavía por algo más profundo. Y miren, ¿para qué vino también? ¿Qué dice lo subrayado en amarillo? Sino que vino para indicar el carácter de Dios ante el universo. Dice que también Él vino para vindicar ¿qué cosa? El carácter de Dios ante ¿quiénes? Ante el universo. Ante todo el universo vino Cristo para vindicar el carácter ¿de quién? De su Padre. Cuando nosotros vemos y nos movemos al libro de Apocalipsis, la Biblia nos va a relatar una batalla que se realizó en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis 12, 7. Y hubo una gran batalla, ¿dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a quienes, al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A quién engañó primeros? ¿A los del mundo o a los ángeles que fueron arrojados con él? A los ángeles que fueron arrojados con él engañó primero. La pregunta es, ¿de qué los engañó? Los engañó del carácter de Dios, que el carácter de Dios no es justo ni misericordioso, que el carácter de Dios no es benevolente, que no perdona, que no redime, que no restaura. Estaba platicando con mi hermano Emiliano y me estaba comentando de un audio que él estaba escuchando, donde muchos toman esa situación que vivió el Padre y el Hijo en la cruz, donde dicen que cuando Cristo dijo las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dicen que Dios Padre dejó solo a su Hijo y que Él no es un Dios de amor, porque lo dejó solo. Y eso es lo que Satanás quiere hacer, está tergiversando el carácter de Dios. ¿Y cómo es Dios de acuerdo a Salmo 145 y el versículo 17? ¿Se acuerdan cómo es el carácter de Dios? Justo y misericordioso, grande en misericordia. Miren lo que nos dice este comentario de este otro libro que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro. ¿Cómo dice aquí? Satanás es ¿qué cosa? Un engañador. El apóstol Juan le llama el padre de la mentira. Cuando él pecó en el cielo, aún los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual
Dios no destruyó en el acto a Satanás. Les hago la pregunta, ¿podía Dios destruir a Satanás en ese mismo instante? Sí, podía. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo destruyó en el instante? Porque Él es justo y misericordioso. ¿Saben ustedes que lo que nosotros leímos en Mateo 18, vamos a regresar en la escuela sabática, Mateo capítulo 18, y leeremos en el versículo 15, Mateo 18, 15. Este principio de la Biblia, ¿quién creen ustedes que fue el primero que lo aplicó en sí mismo? Cuando leemos Mateo 18, 15, ¿quién creen ustedes que fue el primero que lo aplicó? Nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde creen ustedes que fue la primera vez que se aplicó? En el cielo. Cuando su hermano Lucifer pecó contra él, Cristo fue con Lucifer antes de... Y él aplicó este principio, donde dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y ahí tenemos a Cristo y a Lucifer antes de que Lucifer se convirtiera en Satanás. Y Cristo está yendo a conversar con Lucifer para decirle, ¿qué te he hecho? ¿Qué tienes contra mí? Y luego la Biblia dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Da la casualidad que en este caso Lucifer no quiso escuchar ¿a quién? A su hermano, a Cristo. Y por consiguiente, Cristo siguió el segundo paso bíblico. ¿Cuál es el segundo paso bíblico? Versículo 16. Miren lo que dice. Aún contigo a uno o dos, para que en vos o tres testigos conste toda palabra. Ese paso también lo siguió nuestro Señor Jesucristo. Y por tercera vez el Señor toma este paso. Versículo 17. Y si no los oyere a ellos, ¿qué dice ahí la Biblia? Dilo a la iglesia. ¿Saben que la palabra iglesia significa un conjunto de hermanos reunidos para una obra de adoración? Eso es lo que significa iglesia. Iglesia no son estas paredes. Iglesia somos los miembros que componemos ese grupo. Un grupo reunido para un acto de adoración. ¿Quién era la iglesia en el cielo? Los ángeles. Así que cuando Lucifer decidió no escuchar al Hijo, no escuchar el consejo de dos o tres, no escuchar el consejo de la iglesia, ¿qué tenían que hacer ahora con él? Dejarlo como gentil y publicano. ¿Y qué fue lo que dijo Apocalipsis 12:9? Y no prevalecieron más en el cielo. Así que, ¿cuál fue la consecuencia? Fue arrojado del cielo, porque quedó como gentil y como publicano. Pero da la casualidad que cuando Satanás fue arrojado, no fue arrojado solo. Arrojado.
con sus ángeles. Ahí Lucifer se convierte ahora en Satanás, el diablo, la serpiente antigua, y a los ángeles santos, ahora ¿cómo se les llama? Ángeles caídos. Por eso miren lo que sigue diciendo este comentario. Dice aquí, por esa es la razón que Satanás no fue destruido en el acto, porque en la mente, aquí tenemos una ilustración, aquí tenemos a Lucifer ya convertido en Satanás, los ángeles a los cuales él engañó, que fueron arrojados juntamente con él. Cuando Satanás fue arrojado, ¿cómo creen ustedes que él fue arrojado? ¿Ustedes creen que Satanás, cuando fue arrojado, lo aventaron con cuernos, con cola, con ese color rojo como lo pintan? No, él fue arrojado tal y como él es, hermoso como un ángel. Por eso se le llama portador de luz. Y fue arrojado así. ¿Cómo creen ustedes que fueron arrojados también los ángeles que pecaron con él? Igual, de esa misma manera como ellos eran. Pero en la mente de los ángeles que no pecaron, quedó una duda. ¿Por qué Dios no los perdonó? ¿Por qué Dios no los dejó en el cielo? Vamos a mirar nosotros, dice aquí, si lo hubiese hecho, si lo hubiera destruido en el acto, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido, ¿qué dice aquí? Una mala semilla productora de amargos frutos de pecado y dolor. En la parábola del trigo y la cizaña, ¿quién siembra la cizaña? El diablo, Satanás. ¿Y qué es lo que va a sembrar Satanás? Va a sembrar la semilla de la duda del carácter de Dios. Por lo tanto, ¿qué dice esta frase? El autor del mal fue dejado con vida ¿hasta qué? Hasta que desarrollase plenamente su carácter. ¿Se había desarrollado completamente su carácter? No. ¿Dónde es que Satanás iba a manifestar completamente su carácter? Yo les hago la pregunta. Usted tiene en estos momentos a un hermano al lado, sea a la derecha, sea a la izquierda. ¿Usted puede ver y saber lo que hay dentro de él? No. ¿Cuándo es que usted sabe lo que hay dentro de él? Cuando actuamos, cuando manifestamos lo que somos, cuando lo que tenemos dentro, ahora lo obramos por fuera. La Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. De la abundancia que tenemos dentro es lo que vamos a manifestar por fuera. Y hubo un acto donde Satanás manifestó todo lo que traía aquí adentro. Vamos a leerlo en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, la Biblia nos va a decir,
en el capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 1. Mateo 27, 1. Dice la Biblia: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo. ¿Contra quién? Contra Jesús. Y ese consejo, hermanos, para entregarle a muerte. ¿Quién estaba detrás de todo este consejo? Satanás. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino ¿contra quién? Contra principados y potestades, huestes de las tinieblas. Cuando Satanás logró tomar la mente de los principales sacerdotes y ancianos para dar consejos para matar a Jesús, estaba manifestando Satanás lo que hay dentro de él. Yo les hago la pregunta: cuando nosotros tomamos consejos contra nuestros hermanos para hacerlos caer, para matarlos, ¿el espíritu de quién tenemos? El espíritu de Satanás. ¿Y cuándo es que nosotros manifestamos ese espíritu? Cuando actuamos, cuando hacemos esa obra, cuando hablamos de ellos, cuando planeamos cómo hacerlos caer. Ahora, ahí estaba manifestando Satanás su carácter para matar al Hijo de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, en esta ilustración que tenemos, ¿quiénes creen ustedes que estaban observando todo lo que estaba ocurriendo en ese momento? Todo el universo estaba mirando este acto que estaba ocurriendo. Por un lado, la justicia y la paz se estaban besando. Por un lado se estaba llevando a cabo la consumación del plan de Dios de redención para el hombre y para restaurar el carácter de Dios. Mientras que por otro lado, ¿qué se estaba manifestando? ¿El carácter de quién? De Satanás. Y ahora les hago la pregunta: si Cristo vino no solamente para salvar al hombre caído, sino también para vindicar el carácter de Dios ante el universo, de nosotros también lo tiene que vindicar. ¿Qué concepto tenemos nosotros del carácter de Dios? ¿Conocemos a Dios? ¿Hemos tratado a Dios? ¿Confiamos en Dios? ¿Qué pensamos de Dios? ¿Qué creemos de Dios? ¿Cuál es tu pensar de Dios? Porque también en nuestra mente está en juego su carácter de Él. Por un lado, Satanás, ¿qué es lo que quiere, hermanos? Que pensemos como Él. Y por otro lado, ¿qué quiere nuestro Señor Jesucristo?
primero que conozcamos el carácter de Dios y luego que lo representemos. Así que hay una lucha entre el bien y el mal. Hay una lucha entre cuál es el verdadero carácter de Dios. Y solo hay una manera de conocer el carácter de Dios. ¿Saben cuál es esa manera? La única manera es lo que nos dice Primera de Juan 3:8. Esa es la única manera de conocer el carácter de Dios. Vamos a leerlo. ¿Cuál es la única manera de conocer a Dios? Primera de Juan es 4:8. Primera de Juan 4:8. Dice la Biblia: el que no ama, ¿qué dice ahí? No ha conocido a Dios. Porque Dios, ¿qué es? Dios es amor. ¿Qué concepto tenemos nosotros de amor? Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 4. ¿Cómo es que vamos a conocer el amor de Dios? Dice la Biblia: porque todo lo que es nacido ¿de qué? De Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Ahora les hago la pregunta: ¿será que nosotros tenemos fe? ¿Hay fe propia en nosotros? ¿Cómo viene la fe? Vamos a leerlo en el libro de Romanos. En Romanos capítulo 10, para ver cómo viene la fe. Versículo 17. Dice la Biblia: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pregunta: ¿cómo llega la fe? Por el oír. Y cuando oímos la palabra, ¿qué se siembra? La fe. ¿En dónde se siembra? En nosotros, en nuestro corazón. Ahora les hago la pregunta: ¿esa fe es de usted o es la fe de Dios? Es fe de Dios, porque esa fe no estaba ahí. Esa fe fue sembrada por la palabra de Dios. ¿Por dónde entró esa palabra? Por el oír. Entró dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que va a hacer esa palabra? Va a producir fe. ¿Alguien sabe cómo nace la fe? Por el oír la palabra. ¿Alguien sabe cómo brota? Eso es un misterio. Nadie sabe cómo brota. Pero ahí la tenemos. Porque nos llegó la palabra. La palabra entró por el oído. Se adentró a nosotros. Esa palabra brotó para producir un fruto. El profeta Isaías dice que él envía la palabra para hacer lo que él quiere que haga esa palabra. Y esa fe brota sin saber el hombre cómo. Pero ahí está, dentro del ser del hombre. Ahora les hago la pregunta: ¿sabemos qué es fe?
¿Qué es fe, hermanos? Vamos a leerlo en el libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Les hago la pregunta, ¿ustedes entienden lo que leen ahí? A veces no lo entendemos. Porque dice aquí, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano José. Hermano, yo tengo un testimonio. A ver. Tú dijiste que nadie sabe cómo brota la fe. Para mí, la fe brota en tu sentir. Uh-huh. Tú sientes. Porque un ejemplo, vas con un doctor y has ido con varios doctores y llegas con uno y sientes algo en tu ser. Que te está aliviando, sientes un alivio, entonces ahí tú sientes confianza en aquel doctor. Y yo siento que esa es fe. Así es. Siento que esa es Así fe. es. Entonces, ¿de dónde brotó la fe? De tu sentir, lo que uno siente. Porque si encuentras una persona que te echa mentiras, que te miente, que te daña, que te perjudica, no vas a sentir fe, no sientes nada en tu corazón, al contrario, sientes deseos de alejarte de aquello. Pero si tienes un compañero de trabajo que lo ves, que él es responsable, puntual, tú sientes confianza, sientes fe. Y la fe no la ves, la sientes, brota de tu sentir. Entonces pienso que sí se siente, sí brota de ti. Amén. Hay palabras que a veces nosotros en la Biblia la leemos y no la entendemos. E inclusive nos pasa a nosotros que leemos la Biblia y no la entendemos. Pero creemos lo que dice esa palabra. Creemos porque es palabra de Dios. Vamos a mirar un ejemplo de fe. Y ahí vamos a encontrar la definición de lo que es fe. Eso se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 6 al versículo 10. Dice la Biblia: ¿quién está llegando delante de Jesús? El centurión. ¿El centurión era israelita? ¿El centurión era de los apóstoles? No. ¿Cómo se consideraban a los romanos? Como gentiles, como paganos. Así que viene un pagano delante de ¿quién? De Jesús. Y miren lo que va a decir el centurión. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Versículo 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace.
Versículo 10. Miren las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. ¿Qué dijo Jesús? De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Había fe en el pueblo de Israel tanto como en el centurión? ¿Había fe en los discípulos tanto como en el centurión? No. Pero Jesús nos está diciendo que lo que está practicando el centurión es fe. ¿Y qué es lo que está practicando el centurión? La fe. ¿Qué es lo que está viviendo el centurión? La fe. Pero ¿cómo le llegó la fe al centurión? Por el oír. Así que ¿qué fue lo que debió de haber oído él? Que Jesús sanaba. Y cuando él escuchó esa palabra, produjo algo dentro de él. ¿En qué creyó el centurión? Creyó en el ser. ¿Y en qué más creyó? En la palabra. ¿En la palabra de quién? De Jesús. Y miren cómo lo complementa el centurión, lo que es fe. ¿Quería el centurión que fuera Jesús a su casa, hermanos? ¿Qué era lo único que quería el centurión de Jesús? Que dijera la palabra. Era solo lo que él necesitaba. Solo me basta escuchar tu palabra. ¿Y qué era lo que quería escuchar de Jesús? ¿Qué era lo que él iba buscando? Sanidad. ¿Para él o para quién? Para su criado. Así que ¿qué era lo que él les quería escuchar de Jesús? Entonces allí es donde a él le brotó la fe. Entonces allí es donde cada ser humano le entra la palabra y de ahí brota la fe. Cuando oímos la palabra de Dios, dentro de nosotros brota la fe. Y lo que el centurión quería escuchar es: solo di que mi criado sanará. ¿Y qué esperaba que se realizara al momento de Cristo decir: tu criado sanará? Porque ya le había brotado la fe, ya creía en él, creía en su palabra. Ahora, ¿cuál iba a ser el resultado de esa fe en el centurión? Que el criado iba a ser sanado. ¿Por la presencia de Jesús? No. ¿Por qué es que fue sanado el paralítico, el criado? Por la palabra de Jesús. Ahora les hago la pregunta, hermanos. Aquí, en este lugar, ¿qué necesitamos? ¿La presencia o la palabra? Necesitamos creer en Cristo. Porque decimos que creemos en Cristo, pero no tenemos la fe que necesitamos de Cristo. Porque si tuviéramos esa fe de Cristo, nuestras vidas serían diferentes, nuestra manera de vivir sería diferente también. Seríamos un ejemplo, pero aún sin embargo, decimos que creemos en Jesucristo, pero nuestras acciones no es lo que hablamos. Necesitamos creer en Cristo y en su palabra. ¿Qué es lo que necesitamos? Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12.
Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12. ¿Qué es lo que necesitamos? Está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y la fe de Jesús. ¿Qué necesitamos? La fe de Jesús. ¿Qué pasa si primero colocamos los mandamientos antes de la fe? ¿Qué pasa si colocamos primero los mandamientos antes que a Jesús? Eso sería fe en obras. ¿Y puede alguien salvarse por la fe en obras? No. Pero ¿qué pasa si primero colocamos la fe de Jesús y luego colocamos los mandamientos de Dios? ¿Cómo se llama eso? Justificación por la fe. Eso se llama tener la fe de Jesús en nosotros. Cuando oímos la palabra, ¿por dónde entró? Por el oído. ¿Dónde brotó? Dentro de nosotros. ¿Y dónde se manifestará? Por afuera de nosotros. Así se manifiesta la fe de Jesús. Ahora, ¿qué le dijo Cristo al centurión? Tu criado sanará. Cuando el centurión llegó a su hogar, ¿cómo encontró a su criado? Sano. ¿En qué momento encontró a su criado sano? ¿Cuando él llegó o el criado ya había sido sanado antes de que él llegara? El criado ya había sido sanado antes de que él llegara. ¿Cuánto tiempo tardó esa palabra en producir efecto, hermanos? Al instante. Ahora les hago la pregunta. ¿Cuánto tiempo ha tardado la palabra que nosotros leemos en nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo? Había un hombre que había sido escriba por muchos años, que había sido fariseo por muchos años, pero la palabra no había producido esa fe en él. Y él se llama Nicodemo. ¿Y qué le dijo Jesús a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué le hacía falta? Creer en la palabra. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. ¿Quién creó los cielos y la tierra, hermanos? La Biblia dice que Dios. Pero detalladamente, ¿quién creó la tierra y los cielos? Nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:14 al 16 nos los dice, que fue detalladamente Cristo quien creó los cielos y la tierra. Dice la Biblia, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Cristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Cristo. Vamos a Génesis 1:1.
En el principio creó Dios. ¿Quién creó? Dios. ¿Quién es este Dios? Cristo. Vamos a leerlo, Romanos 9:5, para ver si Cristo es Dios. En Génesis 1:1 dice la Biblia: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿Y qué dice la Biblia? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que Génesis 1:1, ¿quién creó los cielos y la tierra? Cristo. Podemos incluir a Cristo en esa palabra, Dios. Ahora, miren lo que va a hacer Dios, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Dice la Biblia, Génesis 1:3. Y dijo Dios. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Pero más profundamente, ¿quién está hablando ahí? Cristo. Así que, ¿qué dijo Cristo? Sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Y fue la luz. ¿Qué le dijo al centurión? Cristo. ¿Qué le dijo el Cristo al centurión? Tu criado sanará. ¿Cuánto tiempo demoró esa palabra en producir efecto? Al instante el criado fue sano. ¿Cuánto tiempo demoró la palabra en la creación para que surgiera efecto? Al instante se creó la luz. Ahora, hermanos, ¿cuánto tiempo cuánto tiempo debe tardar la palabra en producir lo que Dios quiere que produzca esa palabra en nosotros? Al instante, en el momento, en el acto. Ahí tiene que producir la palabra lo que la palabra quiere que produzca, porque Cristo ha dicho lo que esa palabra hará en el ser humano. Pero en nuestra fe, ¿cuánto tiempo tarda esa palabra en producir efecto? A veces la palabra demora días, meses, años, en que esa palabra produzca efecto en nosotros. Pero en la fe de Jesús, esa palabra va a producir efecto en el instante, en el momento. Le va a traer vida al que está muriendo. Le va a traer esperanza al que está decayendo. Le va a traer ánimo al que está dolido. Le va a traer gozo al que está desconsolado. Le va a traer esperanza al que está perdido. Le va a traer perdón al que está condenado. En el instante. No tiene que pasar días, ni meses, ni años. Tiene que producirla en el mismo instante. Eso es fe. Eso es justificación gratuita. Cuando el Señor te dice, ven a mí, no tienes que esperar días, meses o años para ir a Él. Ve a Él tal y como estás. Y esa palabra va a producir en ti lo que Dios quiere que produzca dentro de ti. Brota. Y va a empezar a crecer. Y vas a ser como un niño que va a empezar a dar sus primeros pasos confiando en la palabra del Señor. Si el Señor te dice ven, vas a dar tu primer paso. Y tu segundo. Y no vas a mirar ni a derecha ni a izquierda. Vas a mirar en la palabra que Él te está diciendo. Ven a mí.
Y tal vez vas a decir, oh, pero es que yo soy el peor de los pecadores. Yo no te estoy preguntando cómo estás. Diciendo, ven a mí. Ven conmigo. Y serás sano. Ahí mismo. Versículo 6. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Cuánto tiempo demoró en ocurrir esa palabra, hermanos? Saben que a veces nosotros tenemos la fe evolucionista. ¿Saben cuál es la fe evolucionista? La fe evolucionista es lo que enseñan que la expresión de la palabra se demora en millones de millones de millones de años. Esa es la fe evolucionista. Y la fe evolucionista que a veces nosotros tenemos es que esta palabra va a demorar días y días y años para que produzca lo que la palabra ha dicho. Pero la fe de Jesús trabaja en el instante, en el momento. Porque así lo dice aquí, en el ya. En una palabra, hermanos, aquí encontramos la definición de lo que es fe. Aquí está. La fe es esperar que la palabra de Dios cumpla lo que dice. ¿No fue eso lo que creía? ¿No fue eso lo que creía el centurión? ¿No fue eso lo que vivió el centurión? ¿No fue eso lo que experimentó el centurión? Solamente di la palabra. No necesitas ir a mi casa. No necesitas poner un pie en mi hogar. No necesito que tú estés ahí con tus discípulos. No, yo solamente quiero que me digas la palabra. Eso es fe. Yo les hago la pregunta. ¿Ustedes tienen este libro en su casa? Así que, ¿qué tenemos en la casa? La palabra de Dios. ¿Y cómo llega la fe? Por el oír, ¿qué cosa? Esta palabra. Así que, ¿qué necesitamos en nuestro hogar? Oír la palabra. Y cuando nosotros leamos la palabra, ¿por dónde va a entrar? Entra por nuestros ojos, entra por nuestros oídos. ¿Y qué va a producir dentro de nosotros? Fe. Ahora te hago la pregunta. ¿Cuántas veces lees la palabra? ¿Cuántas veces oyes la palabra? ¿La leemos todos los días para alimentar nuestra fe? ¿Creemos en lo que dice ahí, tal y como lo creyó el centurión? Miren qué más sigue diciendo aquí. La fe es esperar que la palabra de Dios cumpla lo que dice y confiar en que esa palabra cumple lo que dice. Puesto que eso es fe, y la fe viene por la palabra de Dios, podemos esperar que sea esta misma la que enseñe que la palabra tiene en sí misma el poder para cumplir lo que dice. Vamos a leer Romanos. Romanos capítulo 3.
Y leeremos el versículo 22. Romanos 3:22. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? Por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo. ¿Cómo obtenemos la justicia de Dios? Por medio de la fe. ¿Y qué es fe? Creer en que la palabra va a cumplir lo que ha dicho. Así que si la Biblia me dice que la justicia de Dios es por medio de la fe o por medio de lo que la palabra dice, entonces cuando la Biblia te dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿qué debo de creer? Que estoy justificado. ¿Tengo que esperar días para creer eso? ¿Meses, años? ¿O cuándo es que tengo que creer esta palabra? En el momento, en el instante, en el ya. ¿Y qué dice aquí? Por su gracia. ¿Cuesta dinero, hermanos? Es gratis. No cuesta nada. ¿Y cuándo la debo de obtener? En el instante. En el momento en que Cristo te dice, en el momento en que la palabra de Dios te dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora les hago la pregunta, ¿lo creen? ¿Creen que son justificados? Yo sí lo creo. Yo creo que Cristo murió por mí. Voy a, para ir finalizando, leerles la fe de Jesús en el paralítico. Saben ustedes que la Biblia está llena de fe, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Y saben qué es lo menos que nosotros ejercemos? La fe. Es lo menos que nosotros ejercemos. Fe. Esta historia vamos a encontrar nosotros en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Antes de leer unos comentarios, vamos a ir a Lucas, capítulo 5, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando. ¿Quién es él? Jesús. ¿Qué estaba dando? La palabra. ¿Qué estaba queriéndole dar a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley? ¿Qué estaba tratando de darles? Fe. ¿Fe en quién? Fe en Cristo. Romanos nos dijo que nosotros somos justificados gratuitamente por la gracia ¿en quién? En Jesucristo. ¿Saben ustedes que hoy en día también, lamentablemente, muchos han colocado su fe en organizaciones, en templos, en denominaciones, en iglesias, a tal grado que dicen,
si me salgo de esta corporación, estoy perdido. ¿Dónde tienen puesta su fe? En la corporación. Otros dicen, si me salgo de esta iglesia denominacional, estoy perdido. ¿Dónde tienen colocada su fe? En la denominación. Pero ¿qué dice la palabra? ¿En dónde debe de estar puesta nuestra fe? En Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué fe tienen ellos? ¿Tienen la fe de Jesús? Tienen fe denominacional. No tienen la fe en Jesús, ni de Jesús. Miren el caso. Este paralítico, ¿en quién tenía puesta su fe? ¿En el pueblo judío? ¿En los fariseos? ¿En los doctores? ¿En quién? En Cristo. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor, ¿qué dice ahí? Estaba con él para sanar. ¿Qué se le va a otorgar a los predicadores del mensaje del cuarto ángel? El poder del evangelio. Versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Versículo 18. ¿A dónde querían ir estos hombres? A Jesús. ¿Y a dónde quería ir el paralítico? A Jesús. Así que, ¿qué escucharon estos hombres? Que Jesús sanaba. ¿Cómo lo escucharon? Por el oír. ¿Y qué escucharon? Que Cristo sanaba. Ahora les hago la pregunta. ¿Es importante proclamar que Cristo sana? ¿Qué pasa cuando yo no proclamo que el Cristo en el cual yo creo no sana? ¿Qué pasa cuando en el Cristo que yo creo que dice que sana, no me ha sanado a mí? Por la fe. Miren lo que dice. Versículo 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Versículo 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Les hago la pregunta. ¿Qué venía buscando el paralítico? Sanación. Pero ¿por dónde lo empieza a sanar Cristo? Por su mente. ¿Qué cargaba él en su mente? Que él era pecador. Yo les hago la pregunta, hermanos. ¿Ustedes han sido atormentados por ese pensamiento? Que son pecadores, que soy pecador. Sí,
Yo también. Pero ¿qué le dijo Cristo? Tus pecados te son perdonados. ¿Cuánto tiempo pasó para que el paralítico creyera esto? ¿Días? ¿Meses? ¿Años? ¿O lo creyó en el instante? En el instante lo creyó. Te hago la pregunta. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que tú creas que Cristo ha perdonado tus pecados? ¿Será acaso que a veces no pensamos y nos viene a la mente la duda, ¿y será que Cristo me perdonó aquel pecado que hice? Yo conozco cristianos que hasta el día de hoy llevan 25 o 30 años en el Evangelio y se hacen esas preguntas. ¿Será que Cristo me perdonó aquel pecado? ¿Por cuántos años había sido este pecador? ¿Por cuántos años? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Miren lo que nos va a decir el comentario. Yo cuando leí esta palabra, yo decía, qué gran fe de los hermanos de este paralítico. ¿Será que la fe de alguien más nos pueda ayudar a nosotros? La nuestra, hacer no la de nosotros. La fe del centurión Cada uno tiene que experimentar la fe de Jesús. Cada uno. ¿Saben ustedes que el carácter no se puede traspasar? No se puede. Y ese carácter la va a producir solamente la fe de Jesús. Solamente. Miren lo que dice. La fe del paralítico. Dice aquí, me referiré al paralítico, que no había usado sus miembros por muchos años. Allí estaba. Los sacerdotes, ¿quiénes más? Los doctores de la ley, ¿quiénes más? Y los escribas, ¿qué habían hecho ellos? Examinaron su caso y lo declararon incurable. ¿A quién había ido el paralítico? ¿Había ido al lugar correcto? No. Había ido con los hombres. ¿En dónde estaba puesta su fe? En los hombres primeramente. ¿Y cómo lo declararon los hombres? Incurable. En otras palabras, lo declararon pecador. No puede ser sanado. No puede ser restaurado. No hay nada bueno en ti. No hay cura para tu enfermedad. Les hago la pregunta, hermanos. ¿No será que a veces a nosotros también nos dicen así? Cuando vamos a los doctores, a los escribas, a los sacerdotes, y ellos nos dicen, tu pecado no tiene cura. Tu pecado no tiene perdón. Vas a ser pecador el resto de tu vida. No hay perdón para ti. Vas a morir en tus pecados. Eso fue lo que le dijeron al paralítico.
Y miren lo que esa palabra surgió en el paralítico. Le dijeron que por su propio pecado había caído en esa condición y que no había esperanza para él. Pero, ¿qué dice aquí? Le llegó la noticia, ¿a quién? ¿Al paralítico o a sus amigos? Al paralítico le llegó la noticia de que había un hombre llamado Jesús que estaba realizando obras poderosas. ¿Qué le llegó al paralítico, hermanos? La palabra. ¿Qué produjo esa palabra? Fe. ¿Dónde la produjo? En su ser, en su mente. ¿Cuánto tiempo demoró esa palabra en surgir efecto? Al instante. Así que, ¿qué fue lo que empezó a hacer el paralítico? Miren. Le llegó la noticia de que Jesús estaba realizando obras poderosas. Sanaba a los enfermos. Y hasta había resucitado a los muertos. ¿Qué tenía muerto él? Su espíritu. ¿Qué más tenía muerto? Sus miembros estaban muertos. Y ahora miren lo que produjo esa palabra. ¿Qué dice aquí? Pero, ¿cómo puedo ir a él? ¿En qué estaba pensando ahora? ¿Cómo voy a llegar a él? ¿Qué hago? Preguntó. ¿A quién le preguntó? A sus amigos. ¿Qué respondieron sus amigos? Nosotros te llevaremos a Jesús. ¿En quién brotó la fe? ¿En sus amigos o en él? En él. ¿Y a quién usó Dios para que la fe produjera lo que esa palabra iba a producir? A los amigos. Miren lo que sigue diciendo. Nosotros te llevaremos a Jesús, replicaron sus amigos. ¿A dónde? Ante su misma presencia. Nos enteramos de que Él ha venido a tal lugar. ¿A dónde había llegado? A Capernaum. Así tomaron al hombre desahuciado y lo llevaron a donde sabían que estaba Jesús. Pero la multitud rodeaba tan apretadamente la casa donde se hallaba Jesús que ellos ni tenían posibilidad de acercarse a la puerta. ¿Qué iban a hacer? Es la pregunta. Ahora miren lo que ocurre. ¿Qué dice aquí, hermanos? El paralítico sugirió que sacaran las tejas e hicieran una abertura en el techo y lo bajaran por allí. ¿Fue el paralítico o idea de los amigos? Es la fe del paralítico. Pero esa fe es la fe de Jesús que ahora está dentro del paralítico. Y él ahora al paralítico le dice a sus amigos, ¿saben qué?
¿Quién le puso esa idea a él en la mente? Su fe, hermanos. Y ahora miren lo que ocurre. Y así puso de manifiesto, ¿qué dice aquí? Su ferviente fe. Les hago la pregunta, ¿la fe se manifiesta? Sí. La fe se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta la fe de Jesús? Con las decisiones que tomemos para actuar. Con las obras, no nuestras, con las obras. ¿Esas obras de quién son? Son obras también de Jesús. No son mías. Es Jesús quien está colocando el querer como el hacer por su buena voluntad. Sigue diciendo aquí, ellos lo hicieron y él fue colocado justamente delante de Jesús, donde el Señor podía verlo. Y Jesús, al mirarlo, tuvo compasión de él y dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Bien. ¿Qué gozo significaba eso? Y ahora miren por qué es que Cristo le dijo primero esas palabras. Jesús sabía exactamente qué necesitaba esa alma agobiada por el pecado. Sabía que el hombre había sido torturado por su propia conciencia. ¿Quién se estaba torturando? Él mismo. ¿Será, hermanos, que nosotros a veces podemos torturarnos? Cuando nosotros decimos, yo no puedo alcanzar perdón. Soy tan pecador que este pecado Dios no me lo puede perdonar. ¿O será que a veces no nos torturan cuando nos dicen, tu pecado no tiene perdón? Tu pecado no alcanza misericordia. ¿No le dijeron eso al paralítico? Y no se lo creyó él mismo. Pero hubo un momento en que él escuchó la palabra que dijo, tus pecados pueden ser perdonados. Y eso era lo que torturaba su conciencia. Así que le dijo, tus pecados te son perdonados. Qué alivio para la mente del paralítico. Qué esperanza llenó su corazón. Sigue diciendo. Dice el libro. Entonces, las sospechas suscitaron en los corazones de los fariseos. ¿Quiénes aparecen ahora, hermanos? ¿Y qué dijeron los fariseos? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Podía Jesús perdonar pecados? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque es Dios. ¿Creían los fariseos que Jesucristo era Dios? No. En el mensaje de la justificación por la fe tenemos que creer que Jesucristo es 100% Dios. En la falsa justificación van a hacer creer que Cristo no es completamente Dios.
que es un Dios menor. Pero la Biblia enseña que Jesucristo es Dios enteramente. Sigue diciendo la cita. Jesús les dijo entonces: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cuánto tiempo demoró esa palabra en surgir efecto? Al instante, en el momento. Y hace la pregunta: ¿qué? ¿Tomar el lecho con sus brazos muertos, lisiados? ¿Qué? ¿Ponerse en pie con sus piernas muertas, paralíticas? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el paralítico? Pues hizo exactamente lo que se le ordenó. Cuestionó, preguntó, reflexionó. ¿Qué fue lo único que hizo? Actuó. Eso es lo único que hizo. ¿Qué nos pasa a nosotros a veces, hermano? Antes de dar el paso, cuestionamos. A veces dudamos. A veces reflexionamos. Y en ese proceso, ¿qué puede ocurrir? Mejor no. Mejor me quedo como estoy. No voy a dar ese paso. Miren lo que sigue diciendo. Pues hizo exactamente lo que se le ordenó. Hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. La fuerza de la voluntad fue dirigida a mover sus piernas y brazos tullidos. Y estos respondieron, aun cuando no habían respondido por largo tiempo. Esta manifestación demostró delante de la gente que allí había uno en medio de ellos que no solo podía perdonar pecados, sino también sanar a los enfermos. ¿Por qué fue sanado este hombre? Por el poder de la fe de la palabra. Por eso actuó así, hermanos, al instante. Quiero terminar con esta cita. Dice aquí, en la justificación por la fe, encontraremos que el Señor no va a dejar a ningún pecador así como nos toma, así como llegamos a Él. ¿Cómo llegó este paralítico? Con sus amigos. ¿Y cómo llegó él en su ser? Condenado por el... ¿Cómo más llegó? Sin poder mover los brazos, sin poder mover los pies.
Y cuando salió de la presencia de Jesús al oír la palabra, ¿cómo salió él? ¿Salió como regresó? No. ¿Salió caminando? ¿Cómo salió de su mente? Limpio, restaurado. ¿Salió triste? ¿Verdad que no? Salió gozoso, porque había encontrado un Salvador, porque había encontrado a alguien que lo había sanado. Es la voluntad de Dios limpiarnos primeramente de pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. De modo que podamos pedir a Dios estas bendiciones, creer que las recibimos y agradecerle por haberlas recibido. Es nuestro privilegio. ¿Qué es? Nuestro privilegio, hermanos, ir a Jesús. ¿Para qué? Para que nos limpie y subsistir delante de la ley sin confusión ni remordimiento. Es decir, cuando estamos limpios, ¿por qué estamos limpios? ¿Por nosotros mismos? No, es por Él. Es por Él solamente. Y ese es el mensaje que tenemos que dar. Solamente en Él y por Él. Solamente. En Él hay salvación y en Él hay perdón y vida eterna. ¿Cómo viviremos si estamos en esa vida? No puse aquí la cita, pero dice que aquel que vive en esa fe va a vivir una vida de gozo, de paz, de amor, de paciencia, de humildad, y no va a estar viviendo una vida de remordimientos de pecado. Porque en Cristo Jesús dice la Biblia que somos libres, libres de pecado. Hubo un hombre que así vivía, el gran apóstol Pablo, que vivió con Jesucristo cerca de 30 años. Y en sus comienzos, primero pasó a ser perseguidor, escuchó la palabra de Dios directamente de nuestro Señor Jesucristo cuando se le apareció en camino a Damasco, y a partir de ese toque de la fe, él empezó a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿En la fe de quién? Del Hijo de Dios. No es mi fe, es la fe de Él que vive dentro de nosotros, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Unos 30 años después, próximo ya a su muerte, declaró: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales fui el primero. ¿Cómo se consideraba Pablo?
un pecador. ¿Y de qué lo salvó Cristo? De ser un pecador. Por eso, hermanos, ¿qué necesitamos hacer? Tener la fe de Jesús. Cuando tengamos esa fe, no vamos a cuestionar lo que la palabra de Dios dice. Cuando tengamos esa fe, no vamos a debatir en nosotros la palabra que Dios dice. Cuando tengamos esa fe, si Cristo nos dice, ven a mí y camina sobre las aguas, ¿qué creen ustedes que pasará? Caminaremos sobre las aguas. Cuando Cristo diga, haz la voluntad de mi Padre, ¿qué hará el creyente? La voluntad del Padre. No va a cuestionar, no va a dudar, no va a preguntar, solamente va a actuar, va a caminar por fe. No va a importar lo que diga este hermano, no va a importar lo que diga papá, lo que diga mamá, lo que diga el tío, no va a importar lo que diga la denominación, no va a importar lo que diga el sacerdocio, va a importar solamente lo que dice la palabra. Es todo lo que va a importar. Hemos entregado nuestro yo y ahora vive Cristo en nosotros. El Señor nos hace la invitación, familia. El Señor les hace la invitación a los hermanos que están ahí. Hoy es el día de nuestra salvación. Hoy, no es mañana, ni pasado mañana, es hoy. Y hoy Él les está pidiendo todo nuestro ser. ¿Cuándo? Hoy. Si lo aceptamos, inmediatamente va a empezar a producir efecto en nosotros. Cada uno de nosotros será restaurado. ¿Y qué van a mirar todos los demás en nosotros? ¿Se acuerdan con cuál cita comenzamos? ¿Qué fue lo que Satanás distorsionó? ¿Qué van a mirar todos los demás ahora en nosotros? ¿El carácter de quién? El carácter de Jesús. ¿Y el carácter de Jesús de quién es? De Dios su Padre. Así que, ¿qué carácter mirarán en nosotros? El carácter de Dios. ¿Qué habrá sucedido entonces en nuestro ser? ¿Qué mirarán todo el universo en nosotros? Ahí están los que han vindicado el carácter de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. El Señor nos está invitando a ser parte de ese remanente que restaurará ante todo el universo el carácter de Dios. Satanás quiere plantar su carácter en nosotros, pero es más fuerte Cristo, porque ya lo venció en la cruz del Calvario. Ahora solamente necesitamos entregarle una sola cosita. ¿Qué es lo que necesitamos entregarle? Nuestra voluntad. Es todo lo que necesitamos hacer. Voy a ti, Señor, y haz conmigo conforme te plazca. Es todo. Vamos a ponernos de rodillas. Vamos a darle gracias a Dios. Y que sea su palabra la que obre en nosotros. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos.
Cuando veo, mi Dios, cuando miramos, porque todos los que estamos aquí hemos mirado tu amor, tu justicia, tu misericordia. Y estamos aprendiendo, Señor mi Dios, la fe de Jesús. Esa fe que necesitamos tener dentro de nosotros para que sea manifestada en nosotros y por nosotros. En una ocasión le rogaste a tu Padre: Padre mío, te ruego por estos para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Estabas hablando de uno en carácter, uno en sentir, uno en pensar. Cuando alcancemos ese caminar cristiano, cuando lleguemos a la completa perfección cristiana, seremos uno con Cristo, uno con el Padre. Y todos aquellos mirarán en tus hijos tu carácter. Has prometido, mi Dios, que para culminar esta obra has de enviar la lluvia tardía. Has de enviar el poderoso mensaje del cuarto ángel. Has de enviar la presencia de tu Espíritu Santo. Has de enviar al Consolador para que nos guíe a toda verdad. Para que todo lo que pidiéramos al Padre, el Espíritu Santo nos va a ayudar a cómo pedir, porque no sabemos cómo pedir. Y Él nos va a ayudar a alcanzar la imagen y semejanza del Padre y el Hijo. Entonces se cumplirá tu palabra, que seremos restaurados a tu imagen y semejanza. No solamente seremos restaurados de este cuerpo mortal, no solamente seremos restaurados de enfermedades, sino también seremos restaurados de ese carácter que se perdió. Y ahora, por tu fe, por tu sacrificio expiatorio, se hará posible ser restaurado el hombre en toda la plenitud del carácter de la divinidad. Confiamos en tu palabra, mi Dios, que la buena obra que usted comenzó, la terminará en nosotros. Así como la terminaste en el gran apóstol Pablo, también la vas a terminar en nosotros. Ayúdanos a entregarnos, ayúdanos a entregarte nuestra voluntad para que tú hagas con nosotros lo que a ti te plazca. Bendice, mi Dios, los alimentos que se han preparado también con mucho amor, con mucho cariño, por nuestras hermanas. Gracias porque trajiste con bien a nuestros hermanos para reunirnos en este sábado santo. Bendícelos grandemente, Señor. Quita de sus mentes, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo mal pensamiento de pecado, toda culpa de pecado. Y por el poder de tu palabra, sánalos y restáuralos. Todo esto, Señor mi Dios, te pedimos y te suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.
Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.